¿Hay acaso una lucha interna dentro de cada cristiano que quiero hacer lo bueno y no puedo? ¿Hay esta lucha? ¿Será de eso de lo que está hablando Romanos capítulo 7? Quiero compartir contigo otra perspectiva. Simplemente ábrete a otras posibilidades. Recordarás que estoy compartiendo Romanos desde la perspectiva del judaísmo del primer siglo, siendo que Jesús era judío y que el apóstol Pablo también era un judío fariseo, con una clara misión al pueblo judío y al pueblo gentil de anunciar a Jesucristo. Nosotros vivimos en el siglo XXI, no en el siglo I, y por lo tanto hay muchos años de diferencia y también hay diferencias culturales. Entonces tenemos que hacer un viaje. Ven conmigo. Romanos capítulo 7, versículos 7, 8, 9. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. El punto de Romanos 7 es de que la Torá, la ley, es decir, no la ley en general, no la ley moral, sino la Torá, es buena, que el problema de los israelitas, de los judíos, no es que la Torá sea mala. El problema de los gentiles no es que la Torá era un estorbo. Y el apóstol Pablo vuelve a desglosar aquí cuál es el efecto de la Torá. Y el apóstol Pablo habla en primera persona. Dice yo. Y esta es la razón por la que durante mucho tiempo, pues, hemos interpretado Romanos 7 como que Pablo está hablando de su propia lucha interna. Pero el apóstol Pablo realmente está hablando como judío, está hablando como humanidad en Adán y lo hace en primera persona, yo. Eso es una herramienta retórica, es una herramienta de lenguaje para presentar su argumento. En el primer siglo lo hubieran entendido así, que no era que Pablo estaba hablando de él. Entonces distingue, en este versículo 7 del capítulo 7, distingue entre la ley y el pecado. La Torá no es el pecado, ¿ya? Y hemos estado mirando también que el apóstol Pablo habla del pecado como que fuera una persona, como que fuera un algo, un alguien, ¿ya? Otra vez son herramientas de retórica, de lenguaje, para hacer un argumento y explicar lo que él está tratando de comunicar. Entonces, en este versículo dice que la ley no es pecado, que el ser humano llega a conocer el pecado por la Torá. Y cuando dice, si la ley no dijera no codiciarás, se está refiriendo a la Torá. La ley, los mandamientos que el pueblo de Israel recibió de Moisés cuando Moisés bajó del monte. Ahora, para comprender este capítulo hay que tener dos momentos en la vida de la humanidad. Un momento es la situación de Adán y Eva, los primeros humanos, ¿no? Génesis 1, 2 y luego la desobediencia en Génesis 3. Los primeros seres humanos recibieron el mandato de Dios de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese es un momento. El otro momento es Israel, con Moisés, cuando recibe la Torá después de que Dios los había rescatado de Egipto. Son dos momentos y hay que tenerlos como en una mano y en la otra mano porque el apóstol Pablo se está refiriendo a los dos. Y a veces es un poquito difícil distinguir cuándo se refiere a lo uno y cuándo se refiere a lo otro. Pero tengan las dos cosas delante de ustedes. Romanos 7, versículo 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, es decir, por la Torá, los 10 mandamientos, la Torá, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto.
y hasta pudiéramos tener en mente también el huerto del Edén, ¿no? Dice, el pecado produjo en mí codicia. En otras palabras, está diciendo que después de que recibe el mandamiento de no hacer tal cosa, es allí cuando en la naturaleza humana se produce el deseo de hacer lo contrario. Versículo 9. Yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Entonces, no está hablando de manera personal. Está diciendo que antes de la Torá, o antes de recibir el mandamiento que recibió Adán y Eva de no comer del árbol, estaba viviendo en una etapa en la que no tenía el mandamiento, no tenía la Torá. Pero el efecto de recibir la Torá es que el pecado revive. Fíjense, es una manera de hablar. Y dice, revivió y yo morí. Entonces el efecto de la Torá es causar muerte, porque es imposible no hacerlo. Es decir, en la naturaleza humana está el ir en contra del mandamiento. ¿Sí? Y él está hablando como humano. Luego lo vamos a ver. El apóstol Pablo, aquí en el capítulo 7, está hablando en primera persona, yo, pero está hablando de la humanidad en Adán. Versículo 10. Hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. En otras palabras, el propósito de la Torá es dar vida. Apunta hacia la vida, apunta hacia la comunión con Dios. Y él dice, a mí me resultó para muerte. Versículo 11, porque el pecado, y aquí habla del pecado como que fuera un alguien, tomando ocasión por el mandamiento, es decir, como que fuera cabalgando sobre el mandamiento, me engañó y por él me mató. Aquí habla del pecado como un alguien. Si tenemos detrás Génesis 3, diríamos es la serpiente, ¿no? Satanás, que engañó a los primeros seres humanos. Pero también está poniéndose en los zapatos de Israel, donde dice el pecado, alguien, que bueno, ahí podríamos decir muchas cosas, pero ¿qué es el pecado? El que me engañó a Israel y me mató. Versículo 12. De manera que la ley, a la verdad, es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Este es el punto central del capítulo 7. Que la Torá es buena, que aunque causa la muerte, no es que es mala. Versículo 3. Luego, y esta es una pregunta, parecida a la del 7. Luego, ¿lo que es bueno vino a ser muerte para mí? Y aquí dice, no, en ninguna manera, sino que el pecado, es decir, el problema no está en la Torá, no está en el mandamiento, el problema está en el pecado. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. ¿Y qué es bueno? La Torá, el mandamiento, ¿no? A fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Es decir, para que el pecado llegue a su máxima intensidad. Versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, es decir, la Torá, el mandamiento que viene de Dios, es espiritual. Y él dice, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Lo que hemos visto antes, y realmente es lo que quiere decir, es que yo, judío, está diciendo el apóstol Pablo, en la carne, que es en mi solidaridad étnica con Israel, estoy vendido al pecado. Yo como judío estoy en Adán. Eso es básicamente lo que está diciendo. Que aunque el pueblo de Israel y los judíos étnicos hayan sido elegidos por Dios para ser su pueblo, que traiga bendición a todas las naciones, este pueblo está en Adán, a pesar de haber recibido la Torá, a pesar de ser el pueblo elegido de Dios. Este es un poco el argumento que recorre toda la carta de Romanos. ¿Sí? Versículo 15. Porque lo que hago, no lo entiendo, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y este es el pasaje que nos hace siempre reflexionar sobre esta lucha interna de la persona. ¿Sí? Y versículo 16, y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. El punto aquí es que la ley es buena. Ese es el énfasis aquí. No es esto de la lucha interna de la persona, es que la ley es
buena. Es como que lo que está en tela de juicio es si la Torá que Dios dio al pueblo había fracasado. Y esto lo vamos a mirar varias veces aquí en estas secciones. Versículo 18. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, y carne no es solo el hecho de ser humano, es carne como judío, étnico, y es carne como humano también. Sí, sino que hay que tener las dos ideas juntas. Dice, yo sé que esto en mi carne no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, mi naturaleza adámica es lo que me limita para poder hacer el bien. Porque no hago el bien que quiero, dice en el versículo 19, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y aquí viene la conclusión. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, hallo esta Torá, que el mal está en mí. Y aquí uno puede pensar mucho, ¿no? Esta naturaleza humana que sola no puede agradar a Dios y que aún teniendo una ley moral o la Torá, digamos, en el caso de los judíos, no es suficiente para producir un nuevo humano. El humano que sea capaz de ser imagen de Dios, bendición a todas las naciones de la tierra y a todas las familias de la tierra. Versículo 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. La ley es buena. Recuerden el Salmo 119, la ley es dulce. La ley los estatutos de Dios son rectos. Eso está muy, muy, muy claro en los Salmos. 23. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Tengan esto en cuenta cuando escuchamos la palabra carne, sarx, es esta situación, es esta humanidad solidaria con Adán. Versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No, es el hecho de estar en Adán. Ese es el cuerpo de muerte, estar en Adán. Versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, con mi mente sirvo a la Torá, mas con la carne, con mi humanidad, con aún esta condición de judío étnico, sirvo a la ley del pecado. ¿Cuál es este dilema, esta situación en la que Israel está atrapado? Tiene la Torá, que es buena, pero está atrapado en naturaleza adámica. Ese es un poco el punto de esto. Y solamente Cristo es el que nos redime, nos justifica, nos hace el verdadero pueblo de Dios, el verdadero pueblo del pacto, que puede ser esa imagen y esa herramienta, digamos, esos agentes de Dios en el mundo. En los próximos capítulos vamos a ver cuál es la salida que Dios ha dado para que podamos ser ese pueblo de esperanza guiado por Dios, ya no por la Torá, sino por Dios y por su Espíritu Santo. Ese es el rescate máximo de Dios, el nuevo éxodo, la nueva liberación. No te pierdas los próximos capítulos, son buenas noticias.